Lo supe en cuanto vi la copa de vino. No era la nuestra. Ni del juego que compramos en el Corte Inglés antes de mudarnos, ni uno de esos de publicidad que acumulan polvo en el armario. Era una copa alta, elegante, de esas que no compras tú, que te las regalan o las traes de algún sitio donde no deberías estar. Estaba en el fregadero, con una mancha de carmín en el borde. Y eso fue todo. No una pelea, no una discusión, no un mensaje raro en el móvil. Solo esa copa. Ahí empezó todo. Volví del trabajo antes de lo habitual, un jueves por la tarde, porque el jefe se había pillado la baja por estrés, vete tú a saber, y nos soltaron antes. Llegué a casa a eso de las 5, sin avisar, porque Laura me había dicho que tenía clase hasta las 6. Y al abrir la puerta, la casa olía a perfume caro y a incienso. Y a otra cosa más, algo que no supe identificar en ese momento, pero que me dejó inquieto. Como a sexo con prisas. No me malinterpretes, yo no soy de esos que van olisqueando a ver si huele a pecado, pero era raro. El salón estaba ordenado. Demasiado. Y el sofá tenía un cojín mal puesto, el que yo siempre uso cuando me echo la siesta. Subí al dormitorio. Todo normal. Pero cuando fui a dejar las llaves en la cocina, la vi. Esa copa. Y junto a ella, otra, de las nuestras, con 2 dedos de vino blanco ya tibio. Como si alguien se hubiese ido con prisas. Ahí fue cuando me paré. Como si el tiempo se ralentizara. Agarré la copa extra, la miré con calma, le di vueltas. Tenía marca de labios. Laura no usa ese color. Jamás. El suyo es más discreto. Ese era rojo vivo. Y no había cenado sola. Había usado nuestras servilletas de tela. 2. Y una tenía una mancha de lo que parecía salsa de soja. ¿Quién demonios come sushi en casa un jueves a las 5? Me senté en una de las sillas, con la copa aún en la mano, y empecé a hilar. Todo lo que no quería ver empezó a encajar. Los cambios sutiles. Las duchas más largas. Las risas al móvil con auriculares. Las clases extra de literatura que, según ella, no podía rechazar porque eran para conectar más con los chavales. Yo, como idiota, lo celebraba. Pensaba que estaba entusiasmada con su trabajo. Y mira tú. No me lancé a espiar. Ni le hice una escena. No soy de esos. Me levanté, fregué las 2 copas, tiré las servilletas y me senté en el sofá con la tele puesta sin volumen. Como si nada. Cuando Laura llegó a casa, a las 6:15, venía peinada de más, con ese brillo en la piel que solo tiene cuando ha sudado por algo que no es correr detrás del tranvía. ¿Ya estás en casa? Me preguntó con una sonrisa, dejando las llaves en el cuenco de cerámica. El jefe se fue al carajo con el estrés, le dije sin mirarla. Nos mandaron a todos a casa. ¿Tú qué tal? Uf, los niños hoy estaban insoportables. Casi ni comí. Ahí me dieron ganas de reírme. Porque en el cubo de basura, entre los restos de arroz y un paquete de maquis vacíos, había 2 palillos usados. Y una servilleta con pintalabios rojo. Entonces supe que tenía que empezar a moverme. No con rabia, ni con prisas. Con cabeza. Porque lo que se estaba desmoronando no era solo el matrimonio. Era toda mi puta realidad. Y lo peor estaba por llegar. La noche siguiente a lo de la copa, no dormí bien. Me acosté al lado de Laura como siempre, con el mismo gesto de buenas noches, el mismo descansa, pero algo se había roto y no iba a repararse con una manta y silencio. Me di la vuelta en la cama y me quedé mirando al techo durante horas. No podía dormir, no porque tuviera pruebas sólidas, sino porque el instinto te muerde diferente cuando tienes razón. Y yo sabía que tenía razón. Ella respiraba tranquila a mi lado,
Y yo contaba cuántas veces al mes había dicho que no tenía ganas, que estaba agotada, que le dolía la cabeza. Me acordé de que hace un mes me pidió que me quedara a dormir en el sofá porque tenía insomnio y no podía soportar ni el más mínimo ruido. Desde ahí, empezaron a caer las piezas. El viernes me pedí la tarde libre en el trabajo. Dije que tenía que ir al dentista, una muela rota o algo así. Me fui a una cafetería cerca del instituto donde Laura daba clases. No sabía qué esperaba ver, pero necesitaba salir de la rutina de idiota que me había impuesto a mí mismo durante años. Estuve ahí 2 horas, viéndola salir a la hora del recreo, hablando con una compañera en la puerta mientras fumaban. Nada sospechoso. Luego volvió a entrar. Pero a las 2 menos cuarto, cuando debería haber salido con los demás profesores, no apareció. Yo seguí allí, con un café frío y las tripas apretadas, viendo cómo todos salían menos ella. A las 2:30 salió. Sola. Se subió en un coche gris que no reconocí, no era el suyo. Al volante iba alguien. No pude ver bien la cara, pero era un hombre. Eso sí lo vi. Ella no miró hacia ningún lado, ni disimuló, ni sacó el móvil. Solo abrió la puerta del copiloto y se metió como si fuera lo más normal del mundo. Yo me quedé helado. No por la escena, que fue rápida, sino por lo natural que le salió. Como si no le importara si alguien la veía. Como si yo no existiera. Esa noche no le dije nada. Cociné unas lentejas como si no supiera nada, como si no tuviera la imagen del coche clavada en la cabeza. Hablamos de cosas normales. De que su madre le había dicho que estaba resfriada, de que un alumno suyo había copiado un trabajo de internet. Me lo contó riéndose, con esa risa suya que usaba cuando quería que no le preguntaras más. Yo asentía, comía, y pensaba en el tipo del coche. En si ya había estado aquí. En si esa copa de vino era de él. ¿En qué coño estaban haciendo a las 2:30 de un viernes en lugar de estar comiendo juntos en casa, como antes? El sábado fue peor. Yo me levanté temprano, como siempre. Fui a correr, me duché, y me puse a limpiar el baño para distraerme. Ella bajó en pijama, se preparó un café y se fue al sofá con el móvil. Me observaba de reojo. Como si supiera algo. O como si sospechara que yo sabía algo. Fue raro. No incómodo, raro. Pasaron 20 minutos y me soltó, ¿vas a estar todo el fin de semana tan callado? Le dije que estaba cansado, que había dormido mal. Y me contestó, ya, últimamente estás raro. Me reí por dentro. Yo estoy raro. Ella se mete en un coche con otro tío y el raro soy yo. El domingo por la tarde le dije que el jueves había salido antes del trabajo. Le conté que había pasado por la zona de su instituto porque estaba buscando una tienda de recambios que me había recomendado su cuñado. La miré directo a los ojos y le dije que me había parecido verla entrar en un coche gris. No mencioné al tipo, ni que la había seguido con la vista hasta que desaparecieron por la rotonda. Solo eso, coche gris. Ella se quedó callada 2 segundos, luego se encogió de hombros y me dijo que era el padre de una alumna, que le había pedido si podía llevarla hasta casa porque se le había estropeado el coche. Y añadió, qué raro que no vinieras a saludar. No le creí ni una palabra, pero no insistí. Me limité a sentir y a quedarme con el dato. Ella mentía sin pestañear. Y yo necesitaba pruebas. No para lanzárselas a la cara, sino para tener claridad. Porque no hay nada peor que vivir con alguien que te mira a los ojos mientras te miente. Así que al día siguiente me fui a una tienda de informática, le expliqué al chico que necesitaba una cámara discreta para el salón por seguridad. El tipo no preguntó mucho. Me vendió una de esas cámaras que parecen un cargador de móvil. La puse al lado del enchufe del mueble de la tele. No graba sonido, solo imagen,
pero con eso me bastaba. También empecé a revisar sus rutas desde el GPS del coche. No soy un experto, pero tengo amigos que trabajan en talleres. Me pasaron una app que conecta con el sistema del coche. No necesitaba hackear nada. Solo mirar. Durante esa semana todo parecía normal. Demasiado normal. Como si de pronto se esforzara por parecer interesada. Me hacía preguntas que no me hacía desde hacía meses. Que si qué tal en el trabajo, que si el jefe ya había vuelto, que si me apetecía ir a cenar el sábado. Yo le seguía el juego. Claro que sí, cariño. Me encantaría. ¿A dónde quieres ir? No era alegría. Era estrategia. Algo se le venía encima y lo intuía. El viernes por la mañana, mientras yo trabajaba desde casa, ella se arregló más de lo habitual. Ropa nueva, perfume caro, maquillaje completo. Dijo que iba a una formación con una compañera en un centro cultural en Delicias. Le pregunté a qué hora volvía y me dijo que para las 6, 7 como mucho. No le dije nada. Solo esperé a que cerrara la puerta y me puse a revisar el GPS. 10 minutos después su coche estaba en otra dirección. Nada de centro cultural. Zona residencial, cerca de un parque. Lo dejé correr. Volvería. Volvió a las 7:30. Traía una bolsa de papel con un libro y una carpeta, como si acabara de salir de una tienda. Me dio un beso rápido y fue directa a la ducha. Cuando salió, le pregunté qué tal la formación. Dijo que muy bien, aunque un poco aburrida. Yo solo dije me alegro. Esa noche, cuando se durmió, fui al salón, saqué la cámara, conecté la app en el portátil y revisé el archivo del viernes anterior. El video duraba casi 1 hora. Se la veía en el sofá con un hombre. No era un padre de alumno. No era nadie que ella mencionara. Estaban demasiado cerca. Demasiado cómodos. Él se levantó, fue a la cocina, volvió con 2 copas. Una era la de siempre. La otra, la del carmín. Me quedé mirando la pantalla sin moverme. Ni rabia ni lágrimas. Era otra cosa. Era saber que tenía razón. Y que ahora no había vuelta atrás. Estuve 3 días con el archivo del video guardado en una carpeta oculta, sin tocarlo. Lo veía en mi cabeza, cada vez que cerraba los ojos, y sabía que no necesitaba repasarlo para convencerme de lo que ya era evidente. Laura se sentaba conmigo a cenar como si nada. Me hablaba de su hermana, de sus alumnos, de la compra que haría el sábado. Yo asentía, respondía lo justo, y me limitaba a observarla, como si fuera una actriz representando una obra en la que yo ya no creía. No era tristeza lo que sentía, ni siquiera rabia todavía, era esa incomodidad de estar compartiendo espacio con alguien que sabes que te está mintiendo, que se sienta contigo sin saber que estás viendo su otra cara. Me costaba mantener la compostura, pero quería que la confrontación fuese limpia, con todo el peso encima de la mesa, sin gritos innecesarios ni espectáculo. Así que elegí el momento con calma, como se preparan las cosas que se hacen una sola vez. El domingo siguiente fue el día. Habíamos ido por la mañana al supermercado, como siempre. Ella eligió el vino blanco que le gustaba, el de etiqueta azul, y compró salmón, como si todo siguiera igual. Por la tarde, se metió en la cocina a prepararlo mientras yo revisaba unas facturas del trabajo. A eso de las 8 cenamos. Puso 2 copas, las de siempre. Comimos casi en silencio, con algún comentario sobre la película que daban en la 1. Cuando terminamos, le pedí que no recogiera nada, que dejara los platos, que necesitábamos hablar. Me miró como si ya supiera que algo venía. Se sentó otra vez, cruzó los brazos y esperó. ¿Quién es el tipo del video? No puso cara de sorpresa. Solo frunció el ceño,
como quien se enfrenta a un examen sin haber estudiado. ¿Qué video? El del viernes pasado. El que grabé en el salón. Se ve todo. Tardó 3 segundos en contestar, pero no fue una negativa, ni un intento de negar la evidencia. No sé cómo has conseguido eso, pero no tienes derecho a grabarme. Tengo derecho a saber con quién estoy casado. No hace falta que grites ni que llores. No me interesa tu teatro. ¿Te parece normal espiarme? ¿Te parece normal meter a otro hombre en casa mientras yo trabajo? ¿Sentarte en nuestro sofá a beber con él, a tocarle la pierna, a reírte como si yo no existiera? No fue así. Lo vi. No tienes que explicarme lo que ya sé. Lo único que quiero saber es cuánto tiempo llevas viéndote con ese tipo. Guardó silencio. Se levantó, se fue a la cocina, abrió el grifo, lo cerró, volvió con las manos vacías. No sé, unos meses. ¿Meses? ¿Y cuándo pensabas decírmelo? No pensaba hacerlo. Pensaba dejarlo. Ah, sí. ¿Después de cuántas veces? 5. 10. Más. No te lo voy a contar como si fuera un informe. No te debo eso. ¿No me lo debes? Me has mentido a la cara durante semanas. Has traído a un desconocido a nuestra casa. Has usado mis horarios para encajarlo. ¿Y dices que no me debes nada? No sabes nada de lo que siento. No sabes cómo estoy. Solo te importa que te hayan fallado. Claro, ahora vas a hacerte la víctima. Eres tú la que engaña, pero soy yo el culpable por no entenderte. No te engañé porque quisiera hacerte daño. Me sentía vacía. Tú ya no estabas. Llevas meses apagado, distante. ¿Y esa distancia se cura abriéndole la puerta a un tío a las 3 de la tarde? No me hables como si fueras perfecto. Yo no soy perfecto, pero yo no he traído a nadie a esta casa. Yo no he mentido. Yo no he usado el sofá como motel. Se quedó callada. No lloraba. No gritaba. Solo estaba allí, con la cara tensa, como si todo eso no le doliera tanto como a mí. Y esa frialdad fue peor que cualquier lágrima. ¿Quién es? Insistí. Un compañero. Del instituto. ¿Tiene nombre? Se llama Oscar. Da clases de filosofía. Me sonó. Alguna vez lo había mencionado, como parte del grupo que tomaba algo los viernes. Nunca le di importancia. Era un nombre más. ¿Está casado? Separado. Tiene un hijo. ¿Y tú qué piensas hacer? No lo sé. ¿Sigues viéndolo? No esta semana. Eso no es una respuesta. No sé qué quieres que te diga, Álvaro. No estoy enamorada de él. No estoy segura de nada. Estoy confundida. Confundida, pero con tiempo para citas a escondidas, vino blanco y sexo rápido mientras yo reviso routers. No lo conviertas en una película barata. No sabes cómo me siento. Tienes razón. No sé cómo te sientes. Porque no me lo has contado. Porque no me diste opción. Decidiste sola. Me trataste como un mueble. Y ahora que te pillo, te haces la confundida. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me arrodille? No. Ya no quiero nada de ti. Solo quiero claridad. Porque no voy a dormir cada noche con una actriz. ¿Vas a pedirme el divorcio? No lo sé todavía. Pero sí sé que esto no va a seguir igual. Se acabó el teatro. ¿Y qué? ¿Te vas a ir tú? ¿O quieres que me vaya yo? No. Tú te quedas. Esta es tu obra. Tu mentira. Yo necesito espacio. Me voy yo. No te hagas el mártir.
No soy mártir. Soy el único que no ha mentido aquí. Me levanté, cogí el portátil, el cargador y una mochila con algo de ropa. Me fui al piso de mi hermano. Le mandé un mensaje desde el coche. No quiero que me hables por unos días. Necesito pensar. No me respondió. No me llamó. Nada. Como si después de todo, ella también necesitara que yo desapareciera un poco. Y así terminó la noche. Sin gritos, sin portazos, sin lágrimas. Pero con todo lo que habíamos construido hecho añicos. Me acosté en el sofá del salón de mi hermano, sin mirar el móvil, sin revisar nada. Y por primera vez en años, dormí 8 horas seguidas. No fue paz. Fue agotamiento. Los primeros días fuera de casa fueron extraños, no por echar de menos a Laura, sino por la costumbre de oír su ruido, sus pasos, el sonido del secador por la mañana o el clic de la puerta al cerrarse. En el piso de mi hermano todo era silencio, y eso me servía. No quise contarle los detalles, solo le dije que Laura y yo estábamos pasando por un mal momento. Me dejó las llaves, me ofreció el sofá, y se fue a pasar el fin de semana con su novia a Huesca. Yo me quedé solo, con el portátil, el video y la cabeza llena de ideas que no sabía si eran rabia o necesidad de hacer justicia. Durante 3 días, trabajé desde ahí, sin decirle nada a nadie. Laura me escribió 2 veces, mensajes cortos, sin tono de disculpa, solo frases neutras. Espero que estés bien. No te preocupes por la casa. No le contesté a ninguno. No quería su calma. No quería su culpa disimulada. Quería verla perder algo, lo que fuera, aunque fuera solo la sensación de control. El jueves de esa semana, al salir del trabajo, pasé por el instituto. No para verla, sino para confirmar si el tal Óscar existía. Estacioné el coche enfrente, esperé a que sonara el timbre y vi salir a los profesores. No tardé en reconocerlo por la descripción, unos 40 y pocos, barba cuidada, gafas redondas, ese aire de tipo que cita filósofos para parecer profundo. Caminaba junto a ella. No se tocaron, pero la distancia entre ellos era la justa para que nadie sospechara y al mismo tiempo demasiado pequeña para ser casual. Lo seguí con la vista hasta que se separaron al llegar al cruce. Ella giró hacia el bus, él hacia un coche aparcado. Saqué una foto con el móvil. No porque la necesitara, sino porque me servía como ancla, como prueba de que el problema tenía cara y nombre. Esa misma noche decidí que la venganza no podía ser un estallido. No soy de esos que revientan una puerta y gritan. Eso da una satisfacción de minutos. Lo mío tenía que dolerle despacio, como a mí me había dolido verla mentir con tanta facilidad. Empecé con algo simple, corté la cuenta conjunta del banco y transferí la mitad a una nueva. Ella no se dio cuenta los primeros días, pero cuando el pago automático de la hipoteca falló, me escribió. ¿Has cambiado algo en la cuenta? Contesté, he cambiado todo. Incluido a quien confío. No respondió. Luego hablé con su director, un hombre serio, de esos que prefieren no meterse en nada personal. Pedí una cita como si fuera un padre preocupado por el entorno del instituto, pero en cuanto entré, le solté la verdad con calma. Le dije que su profesora de lengua estaba usando el centro para verse con un compañero durante el horario laboral, que tenía pruebas y que solo quería dejar constancia antes de iniciar un proceso de separación. No levanté la voz, ni amenacé. Le mostré la foto, sin mencionar detalles íntimos. El hombre se quedó callado unos segundos y luego me dijo que se ocuparía. No sé qué hizo exactamente, pero el lunes siguiente supe que los habían citado a ambos en dirección. El efecto fue inmediato. Laura me llamó esa tarde. Contesté después de dejar sonar el teléfono 5 veces. ¿Qué has hecho? ¿Qué quieres decir? Han hablado conmigo en el instituto, Álvaro.
Con Oscar también. Nos han pedido explicaciones. Supongo que habrá sido incómodo. No seas sarcástico. ¿Qué les has dicho? Nada que no sea cierto. Has cruzado una línea. Tú cruzaste todas. Esto no te va a servir de nada. No me interesa que me sirva. Me interesa que te duela. Colgó sin despedirse. No volví a llamarla. Al día siguiente recibí un correo de ella, un texto largo en el que intentaba justificar que su relación con Oscar no era una aventura, que no sabía cómo se había llegado a eso, que no había planeado nada. Lo leí entero y lo borré. No respondí. Empecé a sacar mis cosas del piso con ayuda de mi hermano. Documentos, ropa, algunas fotos que no quería dejar ahí. Dejé los muebles, los libros, los recuerdos comunes. Lo que me quedaba era suficiente para empezar de cero en cualquier otro sitio. Pero antes de marcharme definitivamente, decidí dejarle un regalo. Me pasé por casa un viernes por la tarde, sabiendo que estaba en clase. Entré con mis llaves, abrí el portátil y copié el video en un pendrive con una etiqueta pegada que decía "Estos somos". Lo dejé encima de la mesa del salón, justo donde ella siempre dejaba sus papeles del trabajo. Luego imprimí una hoja con una lista detallada de cada día que había faltado a la verdad, las fechas de las formaciones, las horas en las que el GPS de su coche no coincidía con los lugares que había mencionado. Era mi manera de cerrar el círculo. No le escribí una carta. No le dejé palabras de despedida. Solo los hechos, fríos y claros. Esa noche dormí como un niño. No por paz interior, sino por el cansancio de haberlo hecho. A la mañana siguiente, cuando revisé el móvil, tenía 8 llamadas perdidas y 2 mensajes de voz suyos. El primero empezaba con gritos, el segundo con llanto. No los escuché hasta el final. Borré todo. El lunes recibí un correo del abogado. Laura había contactado con él para empezar a discutir la separación. No puse obstáculos. Acepté las condiciones básicas. Pero pedí que se añadiera una cláusula para que la vivienda quedara bajo mi nombre. Ella se negó, y ahí empezó una guerra legal pequeña pero precisa. Sabía que tenía las pruebas suficientes para hacerla quedar mal, así que jugué con eso. Le pedí a mi abogado que mandara copia de los vídeos y registros como parte del expediente. No lo hice por dinero, lo hice para que quedara escrito, para que su mentira tuviera peso en papel oficial. Cuando nos vimos en el despacho del abogado por primera vez, fue incómodo. No se atrevía a mirarme a los ojos. Llevaba una chaqueta gris, el pelo recogido y esa expresión que no había visto nunca, una mezcla de miedo y vergüenza. Su abogado habló casi todo el tiempo. El mío solo leía lo necesario. En un momento, ella intentó intervenir. Álvaro, no tiene sentido seguir así. Claro que lo tiene. Tú empezaste algo, ahora lo acabamos. Esto se puede arreglar sin tanto daño. No hay arreglo. Hay consecuencias. No hubo más conversación. Firmamos los papeles de acuerdo provisional y cada uno se fue por su lado. Durante los días siguientes, empecé a ver cómo su imagen cambiaba en el instituto. Una compañera suya, que conocía de vista, me escribió por Facebook. Me dijo que se había corrido la voz, que Oscar había pedido el traslado y que Laura estaba intentando mantener un perfil bajo. No sentí orgullo ni satisfacción, solo alivio. Alguien tenía que pagar por la forma en que había tratado todo como si fuera un juego. Una semana después, fui al piso una última vez para recoger el resto de mis cosas. Ella estaba allí, esperándome. No había avisado, pero me abrió la puerta sin decir nada. Me dejó entrar, me siguió con la mirada mientras sacaba los últimos libros y la cafetera. ¿De verdad crees que esto te hace mejor?, preguntó, sin levantar la voz. No. Me hace libre.
Estás destrozando mi vida. No. Solo te estoy mostrando lo que tú destrozaste. No lo planeé. Yo tampoco planeé encontrarme una copa de vino ajena en mi fregadero. No contestó. Se apoyó en la pared y se cruzó de brazos. La miré por última vez y sentí una calma rara, no porque la odiara, sino porque ya no me importaba. Cerré la puerta sin volver la cabeza. Después de eso, todo fue burocracia. Firmas, cuentas, papeles. Cada documento sellado era un paso más lejos de ella. Una tarde, el abogado me llamó para decirme que el acuerdo estaba cerrado y que la casa quedaría para mí. No grité de alegría, pero solté un suspiro largo, de esos que uno no controla. Esa noche me tomé una cerveza en el balcón del piso de mi hermano, sin pensar en nada más. No revisé redes, no miré fotos antiguas, no busqué mensajes. El asunto estaba terminado en mi cabeza, aunque todavía faltaba la última conversación, la que me diría si de verdad quedaba algo por cerrar o si todo había muerto del todo. Y así pasaron las semanas, con ese silencio después de una tormenta que no es paz, pero al menos no duele. Pasaron casi 3 semanas desde la última vez que hablé con Laura. Durante ese tiempo, todo se movía como si fuera una oficina pública, lento, burocrático, frío. Entre abogados, firmas y cuentas, ya no había espacio para los gestos. Mi hermano seguía dejándome el piso, aunque cada vez me sentía más como un invitado que se queda demasiado tiempo. No le molestaba, pero yo lo notaba. Cada mañana preparaba café, salía a trabajar, volvía a comer algo rápido y me metía en la habitación a mirar el techo. El trabajo ayudaba a distraerme, pero por las noches todo volvía. No la echaba de menos, no a ella, pero sí esa sensación de tener una rutina compartida, incluso la falsa. Cuando uno pasa mucho tiempo con alguien, se acostumbra a su presencia como si fuera parte del mobiliario. Lo que más me dolía no era haber perdido a Laura, era darme cuenta de que llevaba tiempo viviendo con una extraña. El viernes por la tarde recibí un mensaje suyo. No fue largo. Solo ponía, necesito hablar contigo. En persona. Si no quieres, lo entiendo. Estuve tentado a ignorarlo, pero al final le contesté, mañana a las 5. En casa. No por nostalgia, sino porque sabía que una conversación pendiente es como una piedra en el zapato. Quería quitármela de una vez. Llegué puntual. Entré con mis llaves porque legalmente aún era mi casa. Ella ya estaba en el salón, vestida con ropa sencilla, sin maquillaje, con el pelo suelto. La mesa estaba vacía. No había café, ni agua, ni nada. Solo una carpeta con papeles al borde del sofá. Me senté frente a ella sin decir nada. Me miró como si no supiera por dónde empezar. Gracias por venir, dijo al fin, con voz baja. No me hagas perder el tiempo, le respondí sin agresividad, pero firme. No lo haré. Solo quería decirte que todo esto me ha hecho pensar muchas cosas. Sé que lo que hice fue imperdonable. No quiero justificarme, porque no hay cómo. Solo quiero decirte la verdad, aunque ya no te importe. No me importa lo que digas si es para limpiarte la culpa. No es por eso. Sé que la culpa no se borra hablando. Solo, me costó asumirlo todo. Me costó mirar atrás y darme cuenta de lo mal que lo hice. No solo contigo, también conmigo misma. No era feliz, Álvaro. No desde hace tiempo. Y no supe cómo decírtelo. Mentiste. Esa fue tu forma de decirlo. Sí. Y no sabes cuánto me arrepiento. No por lo que me está costando ahora, sino por lo que te hice a ti. Nunca imaginé que te ibas a mover así. Que ibas a actuar con tanta precisión, con tanta frialdad. No me dejaste opción. Si te hubiera gritado o suplicado, te habría sentido con el derecho a compadecerte.
Pero cuando uno te devuelve tu mentira envuelta en papel legal, entonces es cuando te duele. Yo no actué con frialdad. Actué con dignidad. Lo sé. Y me lo merezco. He perdido muchas cosas por esto. No sé si las perdiste o si las cambiaste por otra cosa. Tú decidiste. Yo solo me aparté. Oscar se fue del instituto. Lo trasladaron. Le costó su puesto fijo. Dice que fue por su decisión, pero sé que no. Le quitaron todo lo que tenía allí. Y me lo echa en cara. ¿Y tú? ¿Sigues viéndolo? No. Desde que todo esto pasó, no hablamos. Se acabó. Me di cuenta de que era solo una forma de huir. Entonces tuviste dos cobardías, una conmigo y otra con él. Puede ser. Pero no estoy aquí para que me perdones. Estoy aquí porque no puedo quedarme con esto dentro. Quiero que sepas que me equivoqué. Que lo reconozco. Que no espero volver contigo, pero sí cerrar esto de forma adulta. Con respeto, aunque sea tarde. Lo hubieras pensado antes de meterlo en nuestro salón. En nuestra vida. Si te sentías tan vacía, me lo decías. Yo también me sentía apagado, pero no fui a buscar consuelo en otra cama. Nunca quise que llegara tan lejos. Pero llegó. Sí. Y lo asumo. Ahora me toca vivir con ello. ¿Qué vas a hacer ahora? Terminar el curso, hablar con recursos humanos para ver si puedo cambiar de centro, y después ya veré. Pensaba irme a vivir con mi hermana una temporada. Haz lo que quieras. Ya no es asunto mío. ¿Te quedarás con la casa? Sí. Ya está firmado. Te lo comuniqué por el abogado. Lo sé. Está bien. No voy a discutirlo. ¿Hay algo más? Solo una cosa. Dime. ¿Hubo un momento en el que pensaste en darme otra oportunidad? No. Ni un segundo. Después de lo que vi, de cómo lo negaste al principio, de la forma en que lo escondiste, no. No hubo espacio para eso. No se trata de una caída, se trata de una decisión repetida. Tú no tropezaste. Tú caminaste hacia eso. Está bien. Solo necesitaba oírlo. Entonces ya lo sabes. Nos quedamos unos segundos en silencio. Ella bajó la mirada. Yo me levanté. Cuídate, Laura. Tú también, Álvaro. Salí sin mirar atrás. Me fui a pie, sin prisa. No me sentía mejor ni peor. Solo más ligero. Era la conversación que faltaba, y ya estaba hecha. No hubo insultos, no hubo escenas, pero sí quedó claro que no quedaba nada entre nosotros. Lo poco que habíamos tenido se había gastado en excusas, y eso no se repara con palabras. Volví al piso de mi hermano y le dije que en cuanto pudiera me buscaría algo. Él me preguntó cómo había ido, y solo le dije, ya está hecho. No necesitaba contarle más. Esa noche dormí tranquilo, pero no por haber ganado nada, sino porque al fin todo tenía un punto final claro. Ya no había que imaginar, ni que suponer, ni que esperar respuestas. Todas estaban dadas, y aunque dolieran, ya no importaban. Después de aquella última conversación, los días empezaron a pasar sin grandes altibajos, como si mi vida se hubiera estabilizado por agotamiento. Me despertaba, trabajaba, comía, salía a caminar por la tarde y volvía al piso de mi hermano, que ya se estaba quedando pequeño para los dos. No era solo cuestión de espacio, era una cuestión de tiempo. Yo necesitaba algo mío, un sitio en el que nadie me preguntara por qué volvía tarde o si pensaba quedarme para siempre. Empecé a buscar piso, no muy lejos, pero tampoco en la misma calle. No quería cruzarme con Laura ni ver su coche cada vez que bajara a tirar la basura. Tampoco tenía interés en mantener contacto con nadie del entorno que compartíamos.
Cuando alguien me escribía para preguntar cómo estaba, respondía con educación pero sin ganas de mantener la conversación. No me interesaban los chismes, ni los consejos, ni las frases de ánimo. Lo único que quería era reconstruir algo, aunque fuera desde cero. Encontré un estudio pequeño, cerca de la estación del AVE, amueblado, sin pretensiones. Lo alquilé sin pensarlo mucho. Metí mis cosas en 2 maletas, compré lo básico para vivir y me instalé un viernes por la mañana. El portero me saludó con un bienvenido sin interés, y eso me pareció perfecto. No quería formar parte de nada durante un tiempo. La primera noche ahí fue simple. Una pizza congelada, una cerveza y una lista de cosas que tenía que cambiar, mis claves bancarias, mi dirección fiscal, mi número de teléfono. No por seguridad, sino por higiene mental. Cada detalle que me alejaba de mi vida anterior me daba un poco más de claridad. Un sábado por la tarde, mientras doblaba ropa, encontré una camisa que me trajo recuerdos. Era la que llevaba el día que firmamos la hipoteca del piso con Laura, y me quedé mirándola un rato, no con nostalgia, sino con una mezcla de decepción y resignación. No por la relación, que ya estaba terminada, sino por todo lo que uno llega a creer que tiene asegurado cuando en realidad no tiene nada. La estabilidad es un invento cómodo hasta que alguien te la rompe en la cara. En ese momento supe que ya no quería seguir cargando con objetos, ni con recuerdos que no me servían. Llevé esa camisa y otras más a un contenedor de ropa usada y regresé con una mochila medio vacía que me representaba mejor. Unos días después, me llamó mi madre. Había oído algo a través de una prima que vivía cerca de Laura y quería saber qué había pasado. No le di detalles. Solo le dije que nos habíamos separado, que no había vuelta atrás, y que ya estaba todo resuelto. Ella, en su papel de madre tradicional, insistió en saber si era definitivo, si no se podía arreglar. Le dije que no había nada que arreglar, que lo que se rompe de ciertas maneras no se repara, y que no me pidiera que fingiera que todo estaba bien. Me pidió que al menos le avisara si me mudaba lejos, y le aseguré que seguiría por aquí, que no tenía planes de desaparecer. Ella entendió, o al menos fingió entender, y no volvió a insistir. El lunes siguiente volví a ver a mi jefe después de casi un mes trabajando desde casa. Me preguntó cómo estaba y si todo iba bien. Le dije que sí, que ya estaba instalado por mi cuenta, que había tenido que tomar decisiones personales. No me pidió explicaciones. Solo me dijo que si necesitaba ajustar horarios durante unas semanas, que lo dijera. Agradecí el gesto. Fue el primer momento en semanas en el que alguien me trataba como una persona completa, sin rodeos ni condescendencia. A partir de ahí empecé a salir más. No a fiestas ni cenas, simplemente salía a caminar, a leer en una terraza, a sentarme en un banco a ver pasar gente. Me di cuenta de que hacía años que no hacía eso sin mirar el reloj. Una tarde, ya en abril, fui a un bar donde solíamos ir con amigos de la oficina. No me esperaba a nadie, solo quería tomar una caña tranquilo. En la barra me encontré con Tony, un compañero de trabajo que no sabía nada de mi situación. Me saludó con un gesto y se sentó a mi lado. ¿Qué tal todo?, me preguntó mientras pedía lo suyo. Me he separado, le dije sin rodeos. Hostia. ¿En serio? Sí. No hay drama. Ya está hecho. Joder, lo siento. No tenía ni idea. ¿Hace mucho? Unas semanas. Pero venía de lejos. ¿Y cómo estás? Mejor. Más tranquilo. ¿Y ella? Supongo que igual. Ya no lo sé. Ni quiero saberlo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿No te dan ganas de llamarla? De preguntarle por qué, de entenderlo del todo. Ya lo entendí. Más de lo que quería.
Ahora lo único que quiero es que no vuelva a ocupar espacio en mi cabeza. Es jodido. Uno se queda con las preguntas. Sí. Pero también se queda con las respuestas. Y a veces esas duelen más. Terminamos las cervezas y nos fuimos cada uno por su lado. Al día siguiente me escribió para proponerme una cena con otros compañeros. Dije que sí. Ya no sentía la necesidad de evitar todo lo que me recordara a mi vida anterior. Me di cuenta de que no tenía que borrar todo para empezar de nuevo. Algunas cosas se podían recuperar sin que dolieran. Un mes después de mudarme, recibí una carta certificada con la confirmación oficial del divorcio. Ya era legalmente definitivo. Lo leí en silencio, firmé lo que tenía que firmar y lo devolví al remitente. No sentí alivio, ni tristeza. Solo lo guardé en un cajón y seguí con mi día. Esa misma noche me cociné algo que llevaba tiempo sin preparar, un arroz al horno como el que hacía mi padre. No por simbolismo, sino porque me apetecía. Lo comí frente a la tele, viendo un documental aburrido, sin pensar demasiado. Y ahí entendí que estaba empezando a volver a mí. No por lo que había superado, sino por lo que estaba construyendo, aunque fuera con pasos lentos. Nunca volví a hablar con Laura. No la bloqueé, no la busqué, no le dejé espacio para que regresara a mi vida ni como amiga ni como nada. Había sido parte de una etapa que se había terminado con una mezcla de decisiones erróneas y verdades tardías. Ya no sentía odio, ni rencor. Lo único que quedaba era una distancia lógica. De vez en cuando pasaba cerca del barrio donde vivíamos, giraba por otra calle. No por miedo, sino porque no tenía ningún motivo para volver allí. La última vez que pensé seriamente en ella fue una tarde en la que, al cruzar un paso de peatones, una mujer pasó a mi lado con el mismo perfume que Laura usaba. Me giré por reflejo, y al ver que no era ella, seguí caminando. Y al llegar al otro lado, me di cuenta de que no me importaba si la volvía a ver o no, mi vida no dependía de eso. Ya no. Ahora vivo solo, con pocas cosas, pero con todo bajo control. No tengo grandes planes, no necesito reconstruirme como si fuera una historia épica. Solo quiero seguir haciendo mi vida con la tranquilidad de que salí de una mentira sin convertirme en otra. Y eso, para mí, es más que suficiente.